tenemos contacto con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, a quien agradezco mucho que nos permita esta comunicación vía telefónica. Señor secretario Ildefonso, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar de esta quinta ronda? Los pronósticos hacen prever que será álgida la discusión a partir de mañana de manera formal. Básicamente, tuvimos la oportunidad en Vietnam de reunirnos tanto con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá como con el embajador Lighthizer, y planteamos la posibilidad de avanzar el cierre de los capítulos que están muy avanzados, como el capítulo de telecomunicaciones, el capítulo de comercio electrónico, el capítulo de mejores prácticas regulatorias, el que tiene que ver la anticorrupción en términos de brindar licitaciones públicas en América del Norte. Y bueno, eso está con un nivel de madurez aproximado al cierre. Adicionalmente, vamos a plantear en esta ronda que nos expliquen algunas de las propuestas que llegaron prácticamente al final de la cuarta ronda, como el de contenido regional de autopartes en el mercado automotriz, en la industria automotriz, para entender un poco cómo llegan a esa conclusión de que esperan aumentar a 85% el contenido, que es claramente no solo muy ambicioso, sino que además da un tiempo de transición muy limitado. Tú sabes que la industria se prepara con mucho tiempo y el modelo 2018 ya está, y ya está prácticamente el 2019, entonces 3 años de transición para exigirles más contenido, pues es claramente muy poco práctico, ¿no?, para la industria. Entonces vamos a tener algunos avances de entendimiento en las propuestas, y en otras regresaremos la bola con contrapropuestas, como es el caso específico de lo que he comentado de la cláusula esta del sunset, que yo la traduzco en español como muerte súbita del acuerdo, donde creemos que eso pues, claramente es contrario a los incentivos a la inversión, y hay que pensar en un modelo distinto. Al respecto, secretario, al respecto, Ildefonso, México de pronto da la impresión de que cambió un poco la señal al aceptar que se revise cada 5 años el Tratado de Libre Comercio, siempre y cuando no sea para que los países lo abandonen, sin que haya esa precondición, vamos. No es un cambio realmente, porque es evidente que por el interés nacional tú tienes que revisar los efectos de una política pública, y de hecho por eso estamos metidos en la bronca en la que estamos, porque acumulamos 20 años sin hacer un diálogo sobre cómo estamos percibiendo los impactos de una política pública. Lo que es inaceptable es que digas tú, este acuerdo se termina independientemente de todo, a menos de que votemos de continúe. Eso es lo que es inaceptable. La propuesta que se está poniendo de regreso a la mesa es decir, acordemos las bases sobre las cuales vamos a analizar los efectos, y sobre esas bases, eso lo tiene el actual NAFTA, cada quien decide si continúa o no continúa, eso no ha cambiado, eso lo tiene, y por eso estamos en esta discusión, porque los países siempre pudieron haber utilizado el 2205 para anunciar salidas. Mejor vamos a meterle una estructura analítica a esa decisión, más que dejarla al aire para que llegue un presidente y de repente cambie de rumbo. Sí, porque esto manda señales a los mercados, y lo que necesita México es justamente recurrir a la certidumbre entre inversionistas, por ejemplo, en el sentido de que se va a revisar el tratado cada 5 años, pero sobre bases en donde en México no salga perjudicado. Ha habido mucha presión del gobierno estadounidense para esta negociación, de acuerdo con las tácticas que ya conocemos de parte del gobierno del Trump, encabezado por el propio presidente de Estados Unidos, hablando de que hay países, se refiere a México, que no siguen las reglas, que van a buscar justicia, reciprocidad, que país que engaña, rompe las reglas, comete agresiones, en fin, está muy tenso el tema en vísperas de la inauguración. Además no van los ministros, no van a estar ustedes los ministros de los países socios. En ese caso, nada más recordarte que desde la cuarta ronda dijimos claramente que íbamos a tomar un posicionamiento sobre la negociación para dar mayor amplitud entre rondas y para claramente darle espacio a las 30 mesas de negociación, e ir definiendo y analizando las propuestas y consultar a los interlocutores del sector privado. Eso es lo que estamos claramente reflejando hoy. Al vernos en Vietnam, acordamos que dejáramos a los negociadores avanzar. Estamos totalmente involucrados los ministros, porque de hecho pues, estamos siguiendo paso a paso la negociación, inclusive con contactos. Yo ayer tuve una llamada con el embajador Lighthizer claramente sobre la planeación de esta negociación. Entonces, la ausencia de los ministros no quiere decir que no estamos involucrados en el seguimiento día a día de lo que está pasando en la mesa, sino simplemente optamos por no tener una ronda ministerial al final de esta y intercambiar qué avances tuvimos para proyectar nuestro próximo encuentro.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, hace un par de días aseguró que la salida de Estados Unidos del TLC afectaría más a México y para Canadá, que para México sería devastador. ¿Qué opinas sobre esto? Terminado el TLC sería un golpe durísimo para México. Tú creo que has dicho que no sería el fin del mundo, así lo dijo también el canciller Videgaray. Mira, tendríamos que empezar por evaluar que esta declaración que hace realmente, pues, el fundamento está hecho sobre las bases de números agregados. Efectivamente, el comercio exterior con Estados Unidos para México representa el 40% del Producto Interno Bruto. Para Estados Unidos, dado que es una economía 20 veces más grande que la mexicana, pues representa un 4%. Sí somos, para nosotros, este comercio 6-10 veces más grande. Pero cuando tú analizas las implicaciones y los efectos sectoriales y regionales, hay sin duda impactos en estados como Iowa, donde somos su principal comprador en materia agropecuaria, el caso del estado de Arizona, el estado de Texas, y por eso está viendo una corriente republicana en el Senado muy apoyadora de que este acuerdo no sea perjudicado. Entonces, ya cuando sectorizas ese nivel en Estados Unidos, pues tienes efectos en el sistema político muy importantes. Entonces, no es cuestión de decir por números globales, México, también para Estados Unidos hay costos importantes que reflejan inclusive una fractura dentro del mismo voto rojo, que es el voto republicano, pues que apoya al presidente Trump. Entonces, esa aseveración es una aseveración a medias. Ahora, para México, sin duda, hay un tema de marca. Está muy posicionada la marca TLC a NAFTA en América del Norte, y los mercados en el corto plazo pues, claramente son sensibles. Pero cuando analizan las capacidades y potenciales competitivas de México, cuando ves el impacto específico sector por sector, sin duda hay manera que el plan alternativo sea un gran plan para el mediano y el largo plazo. No estoy diciendo que no haya consecuencias de reacomodo, pero del 100% de lo que exportamos, los impactos radicales serían el 4%, en producción de camionetas, en espárragos, en melones, pero hay otras cosas que prácticamente aún con impuestos de OMC, pues continuarían con grandes volúmenes de comercio porque somos altamente competitivos. Percibo, por lo que me dice el secretario, percibo que estás ni optimista ni pesimista, pero sí cauteloso. Pues como siempre he dicho, estoy positivo de que podemos construir una solución, siempre y cuando haya la voluntad política de partes para lograrlo. Ahora sí ya está más claro lo del plan B, lo de un tratado transpacífico, el tratado TPP número 11, etcétera. Pues básicamente parte del plan alternativo tiene que ver con un tema que es la diversificación del comercio exterior. Por eso estamos tan activos en el frente internacional, la modernización del acuerdo con Europa, la ampliación de las membresías en la Alianza Pacífico y con el Pacífico Sur y Asia, el tema de seguir impulsando un tratado, un TPP de 11 países en Estados Unidos, porque claramente tenemos que redoblar la apuesta en la integración de la economía mexicana en la economía global. Pues muchas gracias, secretario, por esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias. Saludos, hasta pronto. El licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, es el ministro mexicano de negociación frente a sus contrapartes canadiense y estadounidense